¿Y si te dijera que ese cansancio que arrastras no viene de la vida que te rodea, sino de una carga silenciosa que tu corazón ha sostenido demasiado tiempo sin comprenderla? A veces el agotamiento no nace del cuerpo, sino de la sensación de que el alma camina sin un lugar donde descansar, como si cada pensamiento se volviera más pesado que el anterior. Y es justamente ahí donde el Corán responde, no con prisa ni con fórmulas simples, sino con una verdad que pocos se atreven a enfrentar. La razón por la que tu corazón está tan cansado no es falta de fe, sino no haber entendido lo que Alá lleva siglos revelando. Hay personas que procuran fuerza donde solo existe ruido. Otras se renden antes de huir lo que podría aliviar esa presión invisible. Tú llegaste aquí porque algo dentro de ti ya no quiere continuar cargando en silencio, y aunque no lo digas, sabes que algo se quebró por dentro. El Corán habla a esos corazones cansados con una precisión que desconcierta, como si cada palabra fuera escrita para quien ya no aguanta más fingir que está bien. Y tal vez tú también te preguntes por qué tu corazón se siente así, por qué late con ese peso que no cede, por qué las noches se volvieron más longas do que antes. Hay un secreto escondido en las revelaciones, un detalle que pocas personas conocen y que cuando lo entiendas, la exhausción comenzará a perder fuerza. Esta no es una explicación común, es una revelación que toca la raíz del cansancio y expone lo que realmente está drenando tu alma. Mantente aquí. No estás escuchando por casualidad. Si hoy Alá te trajo hasta esta palabra, es porque está a punto de mostrarte algo que puede cambiar la forma en que enfrentas tu dolor más secreto. Respira hondo. Permite que esta verdad te alcance, porque lo que viene ahora puede ser exactamente lo que tu corazón llevaba años esperando. Antes de continuar, respira hondo y di Bismillah. Porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple mensaje, es una respuesta que puede transformar la forma en que tu corazón entiende el cansancio que lo acompaña. Y antes de revelar lo que el Corán explica sobre este peso silencioso, quiero invitarte a algo que va más allá de un gesto en una pantalla. Aquí, cada comentario es una declaración espiritual, un acto en el que dices públicamente: no quiero seguir cargando solo, confío en Alá para guiar mi corazón. Escribe tu sentir, no importa si es una palabra, una frase o una súplica. Hazlo como quien deposita algo pesado en manos de su Señor. Y si este mensaje ya comenzó a tocar tu alma, permite que se convierta en una sadaqah shariya, un like que ayuda a que esta lembranza llegue a alguien que hoy está sufriendo tanto como tú. No es un gesto vacío, es una forma de propagar alivio, paz y misericordia. Y si aún no formas parte de esta comunidad, te invito a quedarte con nosotros. Aquí no estás solo. Aquí encontrarás respuestas para días oscuros, compañía para noites silenciosas, y palabras que te lembran que Alá nunca abandona un corazón que busca. Quédate, porque Alá reveló algo muy importante sobre este cansancio que sientes, y necesitas escucharlo antes de seguir adelante. Y tal vez, solo tal vez, esta seja a respuesta que vos pediu en sus súplicas más secretas. ¿Por qué tu corazón está tan cansado, incluso cuando haces todo lo posible por mantenerte firme? Esa es una pregunta que muy pocas personas se atreven a enfrentar con honestidad, porque admitir ese cansancio profundo parece una derrota, una señal de fragilidad, como si reconocerlo fuera aceptar que tu fe está fallando. Pero lo que casi nadie sabe es que el Corán habla directamente a esa fatiga secreta, a ese peso emocional que te acompaña aunque sonrías, aunque cumplas con tus responsabilidades, aunque escondas tus temblores internos detrás de silencios largos. Hay un tipo de cansancio que no proviene del cuerpo, sino del alma, y ese es el más difícil de cargar, porque no lo ves, no sabes dónde colocarlo, no sabes cómo pedir ayuda. Sientes que si dices que estás cansado, decepcionarás a alguien.
Y así continúas, empujando tus límites, ocupando tu mente, distrayendo tus heridas, hasta que un día te descubres quebrado por dentro, incapaz de explicar por qué tu corazón late como si llevara años arrastrando algo que nunca tuvo un lugar donde descansar. Ese cansancio no es nuevo, los profetas lo conocieron antes que tú. Y quizá el momento más humano, más vulnerable y más brutalmente honesto aparece cuando Musa se encuentra huyendo. No huyendo solo de un faraón, sino huyendo de sí mismo, del miedo que lo ahogaba, de la culpa que lo desgarraba, de la sensación de haber perdido el rumbo. La mayoría conoce la grandeza de su historia, los milagros, la misión, los signos, pero muy pocos se detienen en ese instante en que Musa está completamente solo, con el corazón tan cansado que ni siquiera puede medir la profundidad de su agotamiento. No hay luz a su alrededor, más que la del desierto. No hay voces que lo acompañen. No hay explicaciones divinas inmediatas. Solo existe ese silencio abrasador, el eco de su respiración pesada y la certeza de que su vida cambió para siempre en un único segundo. Imagina la escena con los ojos del corazón. Musa camina durante horas bajo un sol que parece caer sobre su espalda como un castigo. Tiene las manos sudorosas, la ropa cubierta de polvo, la garganta seca, y aún así continúa moviendo los pies, porque detenerse podría significar rendirse. El desierto es inmenso, el camino incierto, el futuro desconocido. Cada paso es una mezcla de miedo, fe y desesperación. A su mente llegan pensamientos que tú conoces muy bien. ¿Por qué pasó esto? ¿Dónde me equivoqué? Alá sigue conmigo. ¿He fallado demasiado? ¿Qué será de mí? Y con cada una de esas preguntas, su corazón late más rápido, no por esfuerzo físico, sino porque las emociones pesan más que el cuerpo. A veces, como él, tú tampoco sabes si lo que te duele es lo que pasó, lo que perdiste, lo que hiciste o lo que no pudiste hacer. Y entonces, cuando ya no quedan fuerzas, Musa encuentra un pozo. No es un oasis hermoso, no es un lugar grandioso. No tiene un cartel que diga, aquí comienza tu alivio. Solo es un pozo, un pedazo de sombra, un lugar donde sentarse y permitir que el cuerpo y el corazón admitan la verdad. Ya no puedo más. Y Musa se sienta. Tal vez cierra los ojos. Tal vez siente un temblor en las manos. Tal vez respira como quien por fin acepta que necesita algo más grande que su propia resistencia. Y es ahí, en ese momento en el que su alma está más desnuda que nunca, cuando pronuncia una frase que debería estremecer tu interior. Señor, realmente necesito cualquier bien que puedas enviarme. Él, un profeta, el hombre que enfrentaría más adelante uno de los mayores poderes de la historia, en ese momento no pide grandeza, no pide victoria, no pide fuerza, pide cualquier bien, pide desde la vulnerabilidad. Y lo que hace que esta súplica sea tan poderosa es que nace de un corazón cansado, del mismo tipo de cansancio que tú estás viviendo. Porque si tú fueras sincero contigo mismo, admitirías que hay días en los que ya no quieres pedir lo ideal, ni lo perfecto, ni lo extraordinario. Solo quieres algo, cualquier cosa que alivie este peso, cualquier cosa que haga que tu alma respire otra vez. Y aquí es donde el Corán responde con una precisión que te atraviesa como si hubiera sido revelado directamente para tu situación. Alá no carga a ninguna alma con más de lo que puede soportar. 2:286. No es una frase para poner en un cuadro. No es un consuelo barato, es una ley divina. Un recordatorio de que si tu corazón está tan cansado, no es porque Alá te haya abandonado, sino porque estás intentando cargar lo que no te corresponde. Musa se agotó, porque él también intentó enfrentar algo solo. Él también creyó que debía sostenerlo todo. Él también sintió que su error lo había desviado para siempre. Él también pensó que su vida estaba fuera de control. ¿Y acaso tú no piensas lo mismo cuando tu alma se derrumba en silencio?
Tu corazón está cansado porque nadie te enseñó a entregar. Te enseñaron a resistir, a ser fuerte, a aguantar, a callar, a demostrar, pero nadie te enseñó a soltar. Nadie te enseñó que el cansancio no es un enemigo, sino una señal de que Allah está llamando a tu alma para volver a Él, para que admitas que no puedes seguir llevando todo lo que llevas. El cansancio, en la lógica divina, no es un castigo, es una invitación, es una puerta abierta, es un aviso lleno de misericordia. Y si esto te incomoda, es porque una parte de ti sabe que es cierto. ¿Cuántas veces te has derrumbado en silencio para no preocupar a nadie? ¿Cuántas veces has fingido estar bien para no ser un peso para los demás? ¿Cuántas veces has evitado llorar porque pensaste que el llanto era un fracaso espiritual? ¿Cuántas veces has sentido que si admites que ya no puedes más, Allah también te verá como débil? Pero, ¿y si te dijera que es exactamente al revés? ¿Y si tu cansancio fuera la prueba de que Allah quiere que vuelvas a Él con sinceridad, así como Musa lo hizo? Después de pronunciar su súplica, Musa cree que nada cambia. Él siente lo mismo. El desierto sigue igual. Su vida sigue sin rumbo. Pero lo que él no ve, y lo que tú tampoco ves cuando estás cansado, es que Allah empieza a mover los hilos invisibles de su destino. Dos mujeres llegan, necesitan ayuda. Musa se levanta y las ayuda, no desde la fuerza, sino desde la fe. Y es ese gesto el que abre la puerta a todo lo que vendría después. Trabajo, refugio, sustento, familia. Nada de eso vino de la fuga. Nada de eso vino de la fuerza. Todo vino del momento en que él reconoció que no podía más. ¿Te das cuenta del secreto escondido aquí? El alivio no vino cuando él superó el miedo. Vino cuando admitió su agotamiento. Tal vez sea eso lo que falta en tu vida. Tal vez estás tan cansado porque aún no has tenido el valor de decirle a Allah: estoy agotado, no puedo más, necesito que tomes lo que yo no puedo sostener. Eso no es debilidad, eso es fe. Escribe en los comentarios como un acto público de rendición espiritual: confío en Allah incluso cuando mi corazón está cansado. Esa frase puede ser tu declaración de fe, tu súplica, tu forma de entregar el peso que has cargado durante tanto tiempo. No la escribas para mí, escríbela para tu alma, escríbela para Allah. Y aunque este momento es intenso, lo que está por venir es aún más profundo, porque hay algo en esta historia que muy pocos conocen. Un detalle que transforma completamente la forma en que entiendes tu propio cansancio, y cuando escuches lo que significa, sentirás que tu corazón finalmente encuentra un lugar donde descansar. Hay un tipo de tristeza que no se expresa con lágrimas visibles, sino con silencios que se vuelven cada vez más largos, con miradas perdidas que nadie nota, con noches en las que el pecho arde sin que sepas explicar por qué. Es la tristeza que te hace sentir que nadie ve tu dolor, que nadie entiende lo que guardas, que nadie percibe la batalla que libras en secreto, y aunque intentes disimularla, se instala en lo más profundo, como una sombra silenciosa que te acompaña incluso cuando ríes. Hay quienes te dicen que exageras, que deberías ser más fuerte, que otros están peor, y esas palabras solo agrandan el abismo que te separa del mundo, porque tu dolor no es una competencia, tu tristeza no es un capricho, y tu corazón está tan cansado porque carrega há muito tempo uma dor que ninguém reconheceu. Pero el Corán responde a esa sensación con una historia tan íntima, tan llena de humanidad, que al escucharla entiendes que tu alma no es la única que ha caminado en oscuridad. La imagen aparece lentamente en tu mente, un padre que llora hasta perder la visión. No llora por debilidad, no llora por falta de fe, llora porque el amor cuando se quiebra duele hasta en la respiración. Ese padre es Jacob, un hombre cuya tristeza no era cualquier tristeza,
Era la herida de un corazón desgarrado por la pérdida de Yusuf, una herida tan profunda que nadie a su alrededor comprendía realmente. Ellos veían exageración donde había sinceridad, veían drama donde había humanidad, veían debilidad donde había un amor inmenso que no sabía cómo seguir viviendo después de uno de los mayores dolores que un corazón puede enfrentar. Tal vez tú también has sentido esa incomprensión, el mundo creyendo que deberías haber sanado cuando tú aún estás recogiendo los pedazos de algo que se rompió dentro de ti. La escena se repite como un eco emocional. Jacob sentado, con la mirada perdida en un blanco que no puede ver, las lágrimas cayendo sin ruido, el corazón apretado. Sus otros hijos intentan persuadirlo, minimizarlo, encerrarlo en frases que suenan familiares. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? ¿No te das cuenta de que eso no traerá de vuelta lo que perdiste? Y aún así, él responde algo que deberías guardar dentro de ti como un tesoro espiritual. Tengo mi queja solo ante Alá. Ese versículo revela un secreto profundo. Tú puedes llorar sin perder tu fe. Puedes sentir tristeza sin perder tu dignidad. Puedes quebrarte sin dejar de ser amado por Alá. Cuando Jacob derramaba lágrimas, Alá no lo criticaba. No le pedía ser fuerte, no le exigía silencio, lo escuchaba. Y entonces aparece uno de los versos más delicados y más potentes del Corán. Ciertamente, mi Señor es sutil con lo que Él quiere. 12:100, que significa que, aunque tú no veas, Alá está obrando. Aunque no entiendas, Alá está moviendo los hilos invisibles. Aunque tu corazón esté tan cansado y tan triste, Alá está preparando algo que tú aún no puedes imaginar. La sutileza divina no siempre viene con luces brillantes. Muchas veces viene como un movimiento silencioso detrás del telón de tu vida. ¿Y no te parece curioso que la mayor tristeza de Jacob era precisamente el lugar donde Alá estaba preparando el mayor alivio? Él no lo sabía. Tú tampoco lo sabes. Por eso te duele. Por eso piensas que nunca saldrás de esto. Por eso crees que tu dolor no tiene testigos. Pero, ¿y si lo que te está quebrando hoy es la preparación exacta para algo que Alá ya decretó para ti? ¿Y si aquello que te arrancó la paz es justamente el camino hacia una misericordia que todavía no ves? Piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas veces has sentido que nadie entiende tu tristeza? ¿Cuántas veces has pensado que tu llanto era inútil, que tu súplica no pasaba del techo, que tu corazón estaba condenando a una soledad emocional eterna? ¿Y si todo eso fuera un engaño del dolor? ¿Y si Alá hubiera estado contigo en cada lágrima que no pudiste explicar? ¿Y si esa tristeza que te avergüenza fuera, en realidad, un signo de que tu corazón todavía siente, todavía ama, todavía tiene fe? La historia de Jacob no es una historia de pérdida, es una historia de paciencia emocional, es una historia de confiar en Alá incluso cuando el mundo te llama exagerado. Es una historia de seguir creyendo incluso cuando tus ojos ya no pueden ver. Él perdió la vista, pero nunca perdió la fe. Y quizá eso es lo que este momento de tu vida quiere enseñarte. Puedes estar completamente a oscuras y aún así seguir siendo visto por aquel que ve más allá de todo. La aplicación práctica de esta historia no es ocultar tu dolor, no es ser fuerte, no es fingir. Es aprender a derramar tu tristeza donde sí será escuchada, en Alá. El mundo no siempre sabe qué hacer con tu llanto, pero Alá sí. Él es quien recoge cada lágrima, quien entiende cada suspiro, quien responde cada súplica incluso cuando tú crees que no estás diciendo nada. Esta noche, cuando estés solo, cuando el silencio te duela, cuando el corazón parezca demasiado cansado para resistir, haz lo que Jacob hizo. Habla con Allah. Dile lo que no dices a nadie. No uses palabras bonitas. Usa verdad. Usa lo que tu alma está gritando. Y si te estás preguntando, ¿pero cómo saber si Allah realmente me está oyendo? Piensa en esto. ¿Por qué crees que estás aquí escuchando estas palabras, justamente en este momento de tu vida?
Las cosas espirituales no ocurren por accidente. Hay revelaciones que llegan cuando la tristeza alcanza un punto en el que ya no puedes seguir solo. Tal vez esta sea tu señal. Tal vez Alá te está mostrando que tu tristeza nunca fue ignorada. Tal vez Él te está recordando que tu corazón, por más cansado que esté, todavía pertenece a una misericordia infinita. Escribe en los comentarios: Alá ve mi tristeza, incluso cuando nadie la nota. Hazlo como un acto de fe, como una forma de que tu alma deje de cargar sola lo que ya pesa demasiado. Decláralo para ti, para tu corazón, para tu relación con Alá. Y aunque esta historia ya te estremeció, hay algo aún más profundo esperando, porque existe otra verdad del Corán, una que muy pocos conocen, que explica por qué tu ansiedad por el futuro te consume tanto y por qué tu alma tiembla cuando piensa en lo que vendrá. Lo que descubrirás después puede transformar completamente tu forma de entender tu propio miedo. Cuando la ansiedad se instala en el corazón, la mente empieza a caminar por lugares que aún no existen. Y es ahí donde el alma se cansa de futuros inventados, escenarios que nunca ocurrieron, amenazas que apenas son sombras. Hay personas que me escriben diciendo que su corazón está cansado porque el mañana pesa más que el hoy y no entienden por qué llevan esa presión constante en el pecho. Pero cuando el Corán responde, todo se aclara, porque Alá muestra exactamente por qué el corazón se fatiga y cuál es la raíz de esa angustia silenciosa. Y la historia que revela esta verdad es una que casi todos han escuchado, pero pocos han comprendido profundamente. La historia de Maryam, sola, enfrentando un destino que parecía demasiado grande para sus fuerzas. Imagina la escena: una mujer aislada, lejos de su familia, sosteniendo un dolor que nadie más podría soportar. No era solo el peso físico, era el miedo, la incertidumbre, el temor al juicio, el miedo a un futuro que todavía no había llegado. La ansiedad, esa sombra que te asfixia antes incluso de que algo ocurra, estaba allí, envolviendo el corazón de Maryam. Y Alá, con una suavidad que corta el aire, le dijo: no te entristezcas, tu Señor ha puesto un manantial a tus pies. 19:24. Cada vez que leo ese versículo entiendo algo nuevo. Alá no le dijo: piensa positivo, relájate o intenta ser fuerte. No. Alá le mostró que, aunque temía el futuro, él ya había preparado el alivio justo debajo de ella, tan cerca que sus ojos aún no lo habían notado. Y esa es una de las razones por las que tu corazón está tan cansado, porque buscas el alivio lejos, mientras Alá ya lo colocó a tus pies. La ansiedad te arrastra hacia mañana, hacia lo que puede salir mal, hacia la idea de que algo te faltará, de que algo te dañará, de que algo te superará. Pero la misericordia de Alá te invita a mirar el presente, donde Él ya puso señales, recursos y cuidados que tu miedo te impide ver. ¿Te das cuenta de la profundidad de esto? ¿Te das cuenta de que Maryam no estaba sola, aun cuando se sentía abandonada por el mundo entero? ¿No te ha pasado que sientes que tu vida está a punto de desmoronarse, que no tendrás fuerzas para lo que viene, que algo oscuro se acerca, aunque nada haya ocurrido todavía? Eso no es falta de fe. Eso es lo que pasa cuando tu corazón intenta vivir un futuro que Alá aún no escribió. La ansiedad es un ladrón silencioso que roba tu energía antes de que la necesites. Por eso el corazón se agota, porque pelea batallas imaginadas, porque repite diálogos que nunca pasarán, porque planea catástrofes que Alá jamás decretará. ¿Será que tu miedo al futuro es realmente un signo de debilidad? ¿O será que Alá está intentando mostrarte que necesitas aprender a descansar en lo que Él ya colocó a tus pies? La ansiedad no se vence intentando controlar el mañana. La ansiedad se disuelve cuando haces lo que hizo Maryam, cuando te aquietas, respiras y recuerdas que Alá
cuida tu futuro con más precisión de la que tú cuidas tu propia respiración. Cada persona que carga ansiedad por el mañana olvida algo esencial. Allah está allí primero. Él está en el mañana antes de que tú llegues. Él está escribiendo el camino mientras tú intentas predecir los obstáculos. Sin embargo, el miedo insiste en construir escenarios, en decirte que no podrás, en pintar tu vida con sombras que no pertenecen al decreto de Allah. Tu corazón está cansado porque intenta controlar lo que no le pertenece. Maryam no sabía cómo enfrentaría el futuro, pero Allah ya había colocado el sustento debajo de sus pies. Y tal vez tú estés exactamente así, preocupado por cómo vas a lidiar con algo que aún ni siquiera ocurrió, cargando pesos que nunca fueron tuyos, imaginando dolores que quizás nunca llegarán. Y es por eso que tu alma siente ese peso, ese agotamiento silencioso que te acompaña desde que despiertas. ¿Y si te dijera que el mayor error que cometes es intentar prever lo que Allah ya resolvió? ¿Y si te dijera que la ansiedad no nace del futuro, sino del intento desesperado de ser responsable por lo que solo Allah controla? Pregúntate con honestidad, ¿cuántas veces has sufrido por algo que nunca ocurrió? ¿Cuántas noches te has acostado con pensamientos que te aplastaron y al día siguiente descubriste que nada de eso se concretó? ¿Cuántas veces te has sentido al borde del desespero porque creíste más en tus miedos que en las promesas de Allah? Eso no es coincidencia, es el corazón intentando cargar el mañana antes de tiempo. Y Allah responde como respondió a Maryam: no te entristezcas. No te entristezcas por lo que imaginas, por lo que temes, por lo que anticipas. No te entristezcas por un futuro que Allah sostuvo en sus manos antes incluso de que tú nacieras. La aplicación espiritual es simple pero profunda. Cuando la ansiedad llegue, haz exactamente lo que hizo Maryam. No luches contra la sensación. Obsérvala, respira, busca el manantial que Allah colocó a tus pies. Tal vez sea una persona que Él envió a tu vida. Tal vez sea una oportunidad que parece pequeña, pero llegó en el momento perfecto. Tal vez sea una capacidad interior que siempre ignoraste. Tal vez sea una señal que aún no viste. Y aquí viene la pregunta que muchos evitan porque duele enfrentarla. ¿Realmente crees que Allah permitiría que tu corazón se hundiera en ese miedo sin haber preparado algo para sostenerte? Aquí es donde la reflexión necesita ser honesta, porque muchas personas dicen que la ansiedad es falta de fe, pero el Corán no dice eso. El Corán muestra que hasta los corazones más puros sintieron miedo del mañana. Lo que el Corán enseña es que el miedo no necesita dominarte cuando reconoces que Allah está presente en el hoy. Y por eso quiero invitarte a hacer algo que muchos evitan, porque exige sinceridad. Escribe en los comentarios qué es lo que más temes del futuro. Pon en palabras aquello que te presiona por dentro como un acto de fe, como una declaración de que confías en Allah más que en tu miedo. Y si este mensaje está hablando a tu corazón, deja tu like como un gesto de sadaqah y comparte este video con alguien que está luchando contra la misma oscuridad que tú sientes. Cuando decimos en voz alta o escribimos lo que nos asusta, le quitamos el poder que el miedo tiene para silenciarnos. Y Allah ve cuando decides enfrentar ese peso con sinceridad. Y ahora, antes de seguir, entiende esto profundamente. La historia de Maryam no fue revelada para ser admirada, sino para que aprendas a descansar en el decreto de Allah. Pero esto no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse sobre esa ansiedad que consume tu corazón. Mantente aquí. Lo que viene puede cambiar completamente la forma en que entiendes el peso que cargas. Hay culpas que se quedan adheridas al alma como si fueran cicatrices que nunca terminan de cerrarse. Hay personas que llevan años sintiendo que fallaron, que decepcionaron a Allah, que hicieron algo imperdonable, que su corazón está cansado porque no entiende cómo seguir adelante cuando el pasado pesa tanto.
Y en ese cansancio silencioso, en ese dolor que nadie ve, el Corán responde con una historia que no solo libera, sino que redefine lo que significa equivocarse. La historia de Adam, el primer ser humano, el primero en caer, el primero en sentir esa culpa que tú conoces tan bien. Imagina por un instante lo que significó aquella caída. No era simplemente un error, era el peso inmenso de haber fallado directamente al mandato de Allah. No había historia previa, no había ejemplo anterior. Adán enfrentó la culpa más pura, más intensa y más devastadora. Y aún así, su historia no terminó allí, porque el corazón cansado por la culpa no necesita castigo, necesita un camino de regreso. El Corán describe ese momento con una belleza que toca profundamente incluso a quienes han pasado años luchando con el peso del pasado. Luego su Señor lo eligió, lo aceptó en su perdón y lo guió. 20:122. 3 acciones que transforman el alma. Lo eligió, lo perdonó, lo guió. Alá no solo lo perdonó, sino que lo eligió después de su caída, mostrando que un error no te borra de su misericordia. Al contrario, puede convertirse en el punto donde tu historia realmente empieza. Y quizás esa sea precisamente la razón por la cual tu corazón está tan cansado, porque crees que tu error te ha definido para siempre, porque te miras a ti mismo con dureza, con vergüenza, con miedo, y piensas que Alá te mira de la misma forma. Pero Alá no es como tus miedos. Alá responde de una manera completamente diferente. Él enseña, mediante la historia de Adán, que la culpa no es el final, es la invitación. Y aquí es donde la realidad moderna se encuentra con la antigua revelación. ¿Cuántas veces has cargado una culpa que te consume? ¿Cuántas veces pensaste que arruinaste algo para siempre? ¿Cuántas veces te repetiste que Alá ya no quiere escucharte? ¿Cuántas veces pensaste que tu súplica no merece respuesta porque tú mismo no te consideras digno? Es justamente allí donde el corazón enferma, porque la culpa repetida se convierte en un castigo que tú mismo te impones, y nadie puede vivir castigándose eternamente. El corazón se agota porque intenta pagar una deuda que Alá ya canceló. Y si te dijera que aquello que llamas condena es en realidad una puerta que aún no atravesaste, si te dijera que la culpa que sientes no es prueba de que Alá te rechazó, sino prueba de que Él te está llamando de vuelta. Adán no permaneció en la culpa, Él la transformó en súplica. Dijo: Señor nuestro, hemos sido injustos con nosotros mismos. No excusas, no justificaciones, no autopunición, solo verdad. Y esa verdad fue suficiente para que Alá lo abrazara nuevamente. La culpa destruye cuando olvidas que Alá es el más misericordioso. La misericordia divina no depende de tu perfección, depende de tu sinceridad. La culpa se convierte en prisión cuando la escondes, cuando intentas lidiar solo con algo que solo el perdón de Alá puede aliviar. El alma no fue creada para cargar el pasado en soledad. Y el error de muchas personas es creer que cuanto más sufren, más muestran arrepentimiento. Pero sufrir no es arrepentirse, sufrir es desesperarse, arrepentirse es regresar. Regresar al Señor que después de perdonar a Adán lo eligió. Y te pregunto, ¿por qué te tratas a ti mismo peor de lo que Alá trató a Adán? ¿Por qué repites frases sobre ti que Alá nunca dijo? ¿Por qué cargas un pasado que Alá ya borró? Quizás lo haces porque fuiste duro contigo mismo durante mucho tiempo. Quizás porque piensas que lo que hiciste no tiene reparación. Quizás porque la culpa se convirtió en identidad. Pero el Corán no te llama por tus errores, te llama por tu capacidad de volver. Y si Adán cayó y fue guiado, ¿qué te hace pensar que tú no puedes recibir guía después de tu caída? Respira un momento y sé honesto contigo. ¿Alguna vez sentiste que tu error fue demasiado lejos, que tu alma se manchó de un modo que no puede limpiarse, que aunque pidas perdón, sigues sin ser digno de ser perdonado?
Si alguna vez te sentiste así, escucha con atención. Esa no es la voz de Alá. Alá no humilla a quien se acerca. Alá no rechaza a quien llora arrepentido. Alá no cierra puertas a quien toca con sinceridad. Esa voz dura que te condena proviene de la culpa, no de Alá. Y la culpa, cuando gobierna, distorsiona todo: el pasado, el presente y hasta la esperanza del futuro. La historia de Adam no está en el Corán para adornar la narración. Está allí para enseñarte que la caída no es opuesta a la misericordia, es parte del camino hacia ella. Alá tomó la mano de Adam después de su error, y también toma la tuya cuando decides volver a él. La aplicación espiritual es clara. Cuando sientas culpa, no huyas, regresa. Cuando sientas que fallaste, no te ocultes, suplica. Cuando sientas que decepcionaste a Alá, recuerda que Él mismo enseñó a Adán cómo pedir perdón. Eso significa que el camino de regreso no solo existe, sino que viene acompañado por guía. A veces, la única cosa que te falta para liberarte es decirle a Alá: yo también he sido injusto conmigo mismo, enséñame a regresar. Y Alá responde: así como respondió a Adán, así como respondió a cada profeta que cometió un error. Él responde a cada corazón que se abre con sinceridad. Pero aquí viene una verdad dolorosa. Algunas personas se acostumbran tanto a la culpa que sienten que merecen sufrir. Y ese pensamiento destruye la relación con Alá, porque te convence de que el castigo es más apropiado que el perdón. Y eso te aleja del alivio que tu corazón necesita. Si sientes que no mereces ser perdonado, recuerda: nadie lo merece por mérito propio. El perdón no es un premio para los puros, es refugio para quienes admiten su fragilidad. El error no es lo que mata tu corazón. Lo que mata tu corazón es la creencia equivocada de que no tienes derecho a volver. Esa creencia es una cárcel, y Alá no creó tu alma para vivir encarcelada por un pasado que Él ya está dispuesto a borrar. Por eso, antes de continuar, quiero invitarte a algo profundamente espiritual, algo que rompe el ciclo de la culpa silenciosa. Escribe en los comentarios qué peso deseas entregar a Alá. Dilo con tus palabras, no para exponerte, sino para liberarte. Haz de tu comentario un acto de regreso, una declaración íntima de que ya no quieres cargar solo lo que tu Señor puede aliviar. Y recuerda, tu corazón empieza a curarse cuando dejas de ocultar tu dolor. Cuando lo escribes, Alá ve tu intención. Él ve tu regreso. Y así como eligió y guió a Adán, también puede guiarte a ti. Y esto no es todo. Lo que viene puede revelar algo que transformará por completo la forma en que entiendes la misericordia divina. A veces la soledad no se anuncia con silencio, sino con un cansancio del alma que nadie ve, un peso que permanece en el pecho incluso cuando estás rodeado de personas. Y quizá tú, que estás aquí, has sentido que tu corazón está tan cansado que ya ni sabes cómo explicar lo que sientes. Hay momentos en los que parece que Alá guarda silencio, que el mundo sigue adelante mientras tú te quedas detenido en un rincón interno que nadie conoce. Pero lo que no sabes es que esa soledad, esa sensación de estar invisible para todos, también fue sentida por un profeta que Alá eligió y amó profundamente. Un profeta que conoció el abismo más oscuro que un ser humano puede enfrentar. Yunus, solo en el vientre del pez, en el fondo del mar, en una noche sin luna ni estrellas, sin una sola voz humana que pudiera escucharlo. Si alguna vez te has sentido invisible, olvidado, aislado o incomprendido, estás a punto de ver cómo Alá responde incluso en los lugares donde ningún ser humano puede llegar. Imagina a Yunus descendiendo en la oscuridad completamente solo, rodeado por el silencio húmedo y opresivo del océano. No había salida, no había luz, no había un plan visible, solo estaban él y el peso inmenso del arrepentimiento. Ese momento no fue un castigo, fue un recordatorio, porque a veces Alá permite que caigamos en una soledad tan profunda para que podamos oír aquello que nunca oiríamos en el ruido del mundo.
La mayoría de las personas cree que la soledad es señal de debilidad, de abandono o de fracaso espiritual. Pero si eso fuera verdad, Alá no habría permitido que un profeta viviera algo tan intenso. ¿Y si tu soledad no fuera un abandono, sino una preparación? ¿Y si Alá estuviera usando esta fase para afinar tu corazón de una forma que solo la soledad permite? Mientras el pez se movía entre las profundidades, Yunus no tenía control sobre absolutamente nada. Como tú, cuando sientes que tu vida va en direcciones que no elegiste. Nada estaba en sus manos, nada dependía de su fuerza. Y fue allí, exactamente cuando dejó de luchar contra lo que no podía controlar, que su corazón encontró la frase que lo libertó. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin. Fue un reconocimiento total. Tú eres el único Dios. Tú eres perfecto. Yo soy quien falló. Y Alá dice en el Corán, respondimos a su súplica y lo salvamos de la angustia. 21:88. ¿Por qué Alá responde a un hombre que está en un lugar tan oscuro? Porque no existe oscuridad capaz de ocultar un corazón que se vuelve hacia Él con sinceridad. Quizá tu soledad no sea señal de abandono, sino un llamado a hacer como Yunus y convertir el silencio en súplica, el dolor en entrega, el aislamiento en puente. Quizá esa sensación que te sigue desde hace tanto tiempo, ese dolor oculto que nadie entiende, sea la forma en que Alá te está llamando de vuelta, limpiando tu corazón del ruido que el mundo dejó dentro de ti. La verdad es que la soledad tiene dos caminos, o te rompe o te acerca a Alá de una forma que puede transformar toda tu vida. La pregunta es, ¿qué camino estás eligiendo? Porque Yunus solo logró salir de aquella oscuridad cuando dejó de pelear contra ella. Y quizá eso sea exactamente lo que tú necesitas oír hoy. Deja de luchar contra el silencio. Deja de intentar probar tu valor a quienes nunca vieron tu corazón. Deja de huir de lo que Alá está usando para enseñarte. Si tu corazón está cansado, si esta soledad te acompaña como una sombra silenciosa, quizás sea porque has estado buscando consuelo en personas, cuando en realidad Alá está llamándote a encontrarlo primero en Él. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Yunus? ¿Reclamarías por el desespero o transformarías la soledad en súplica? Hay un detalle poderoso en esta historia. Yunus fue escuchado cuando nadie lo veía, y eso es lo que Alá quiere recordarte. Tú eres oído, incluso cuando no eres visto. Tus lágrimas son percibidas antes de caer. Tu silencio tiene sonido ante Alá. Todo lo que guardas en el corazón, Él ya conoce. La soledad te hace creer que no importas, que tu dolor es pequeño, que tu existencia no afecta a nadie. Pero ¿y si eso fuera una mentira que la tristeza usa para encerrarte? ¿Y si la verdad fuera que Alá está más cerca de ti en la soledad que en las multitudes? ¿Y si esta sensación de abandono fuera en realidad el espacio que Alá abrió para que reencontraras tu esencia? Quizá has sido traicionado, olvidado, ignorado, rechazado, humillado, usado, descartado. Quizá diste mucho más de lo que recibiste. Quizá buscaste amor y encontraste silencio. Y quizá eso dejó tu corazón tan cansado que ya no sabes qué sentir. Pero mira a Yunus. Él también se sintió así. También pensó que todo había terminado. La diferencia es que él usó su dolor para entregarse por completo a Alá. Y cuando lo hizo, lo que parecía su final se convirtió en su liberación. Pocos falan sobre eso. Pero existe un detalle ainda más fuerte. Alá no cambió su circunstancia primero. Cambió su interior, porque antes de cambiar el exterior, Alá transforma lo que está dentro del corazón. Quizá tu situación aún no cambió porque Alá está preparando tu interior para algo mayor. ¿Y si esta soledad no fuera castigo, sino protección? ¿Y si Alá te estuviera alejando de ciertas personas, no porque tú no seas suficiente, sino porque ellas no son dignas de ti? Yunus no fue salvado porque gritó al mundo. Él fue salvado porque susurró para Alá. Y quizá eso es lo que Alá quiere de ti.
No que expliques tu dolor a todos, sino que lo entregues solo a Él, porque Él te oye como nadie jamás te oirá. Escribe en los comentarios: Allah, guía mi corazón incluso en mi soledad. Y aunque esta revelación alivie una parte del peso que llevas dentro, aún hay algo más profundo que necesitas escuchar, porque lo que viene a continuación tocará otra capa del cansancio de tu corazón. Una verdad que te mostrará que incluso aquello que perdiste puede ser restaurado por Alá de una forma que nunca imaginaste. Había días en que tu corazón sentía que ya no podía sostener más nada, como si cada recuerdo, cada ausencia y cada pérdida estuvieran colocadas una sobre otra dentro de tu pecho, formando un peso que ni tu respiración conseguía aliviar. Y quizá nadie a tu alrededor lo notó, o tal vez fingieron no ver, pero tú sí sabes lo que significa acostarte cada noche con ese vacío y levantarte cada mañana sintiendo que el mundo perdió algo que jamás regresarás a tener. En esos momentos en los que la vida te quita lo que más amas, cuando parece que Alá permitió que todo se rompiera al mismo tiempo, es imposible no preguntarse por qué el corazón se cansa tanto. Y aunque la gente te repita palabras automáticas como "el tiempo cura todo" o "tienes que ser fuerte", tú sabes que no es tan simple. Porque cuando algo amado se va, no es solo la ausencia lo que queda, es el eco de lo que fue, el deseo de lo que podría haber sido y el miedo de que nunca más vuelvas a sentir paz. Pero es precisamente en ese lugar de ruina interior donde la historia de Ayub ilumina un punto que casi nadie es capaz de ver. Imagina por un momento a un hombre que lo tenía todo: salud, familia, estabilidad, reconocimiento, prosperidad. Ayub no era solo un profeta, era símbolo de gratitud en tiempos de abundancia. Pero cuando Alá quiso elevarlo de una forma que pocos comprenden, permitió que la vida le arrebatara cada uno de esos bienes. No fue de una sola vez, fue gradual, como si la vida estuviera siendo arrancada pieza por pieza, igual a lo que tú sientes cuando algo amado te es quitado. Primero la riqueza, luego la salud, después la familia, hasta quedar aislado, debilitado, con el cuerpo deteriorado y la piel marcada por la enfermedad. Pero lo más impresionante no fue la magnitud de la pérdida, sino su respuesta. En vez de reclamar, en vez de decir "¿por qué yo?", él elevó una súplica que parece pequeña, pero que contiene la esencia de la sabiduría del Qadr. El daño me ha alcanzado, y tú eres el más misericordioso. No dijo que no aguantaba, no fingió que no estaba sufriendo, no escondió su dolor, pero también no se hundió en la desesperación. Reconoció el dolor sin negar la misericordia. Reconoció la herida sin acusar al destino. Reconoció la fragilidad sin romper su confianza. Ese equilibrio es exactamente lo que teu corazón cansado procura e no encontra. Porque cuando a dor chega, muitos pensam que confiar en Alá significa não sentir nada, como se a fé exigisse anestesia. E quando sentem dor, acham que falharam espiritualmente. Mas si se te dijera que lo que te enseñaron sobre el sufrimiento está incompleto, que la fe no es la ausencia del dolor, sino la certeza que sostiene el corazón mientras el dolor pasa por él. Y si tu corazón está tan cansado, quizás no es porque Alá te quitó algo, sino porque tú te niegas a permitir que tu dolor hable con él. Ayub no perdió a Alá cuando perdió todo. Pero cuando la vida te quita algo que amas, tú corres el riesgo de perder la única fuente que puede devolverte fuerza, la conexión interior con aquel que nunca te abandona. Y es aquí donde el versículo se vuelve más que palabras, se torna medicina. Y nosotros le respondimos, quitamos su aflicción. 21:84. No fue inmediato, no fue fácil, no fue sin lágrimas. Pero la aflicción fue retirada porque Ayub no se alejó del Señor cuando más dolía permanecer cerca. Y aquí surge una pregunta que toca profundamente quienes han sentido la pérdida.
¿Será que Alá realmente quiere que finjas fortaleza? ¿O será que Él quiere que entregues tus lágrimas como forma de rendición? Y otra ainda más provocadora. ¿Estás interpretando tu dolor como castigo cuando tal vez sea una forma de purificación y elevación? Muchas personas dicen que todo lo que ocurre es un castigo, pero ¿de verdad crees que la pérdida que rompió tu corazón es simple retribución? ¿O será que allá está limpiando capas internas que nunca serían removidas en tiempos de comodidad? Hay heridas que solo existen en aquellos que fueron amados profundamente, y hay curaciones que solo llegan a aquellos que, aún caídos, siguen diciendo: tú eres el más misericordioso. En tu vida, aplicar la sabiduría de Ayub significa permitirte sentir sin derrumbar tu certeza. Significa llorar sin soltar la cuerda de la confianza. Significa hablar con Allah con la misma vulnerabilidad con que hablaste con quien perdiste, porque la pérdida no se supera negándola. La pérdida se atraviesa acompañado, y cuando nadie puede acompañarte, Allah puede. No exijas de ti una fortaleza que ni los profetas exigieron de sí mismos. Exige apenas honestidad emocional. Señor, esto me duele y no sé cómo seguir, pero confío en ti, aunque mis manos tiemblen. Cuando tu corazón pierde algo, es natural que se canse. Pero la razón de ese cansancio profundo, que tantas personas no comprenden, es que o corazón tenta carregar sociño lo que debería ser derramado en las manos de Allah. Escribe en los comentarios: ¿crees que tu dolor fue un castigo, una prueba o una forma de misericordia que aún no entendiste? Tu respuesta puede abrir una puerta de cura para ti y para otros que leen. Y si esta reflexión tocó tu alma, deja tu like y comparte este mensaje para que más corazones encuentren alivio. Pero la historia de Ayub contiene algo más poderoso, algo que rara vez se menciona, y cuando entiendas este punto, la forma en que ves tu dolor cambiará completamente, porque hay un detalle en su historia que revela un secreto profundo sobre por qué el corazón se cansa tanto. A veces, el cansancio más profundo no proviene del dolor que sientes hoy, sino del silencio que se prolonga día tras día, como si las puertas del cielo estuvieran cerradas para ti. Tu corazón se agota cuando pides, pides y pides, y parece que nada cambia, y dentro de ti surge esa pregunta que casi te da miedo pronunciar: ¿por qué Alá tarda tanto en responderme? Y lo dices con vergüenza, porque sabes que no deberías cuestionarlo, pero no puedes evitar sentir esa mezcla dolorosa de esperanza y desesperación. Es exactamente en este punto donde la historia de Zacarías, ese profeta anciano, se convierte en un espejo para tu alma. Imagina un hombre que ya había perdido la fuerza física, cuyas manos temblaban por la edad, pero cuyo corazón seguía firme en la súplica, y aún así, cada año que pasaba parecía que la vida le decía: es imposible. Sin embargo, él seguía insistiendo. Y ojalá pudieras sentir en este instante lo profundamente humano que es eso, pedir incluso cuando todo parece perdido. Es ahí donde tu corazón cansado se encuentra con Él, porque tú también has mirado tu vida y has pensado: ¿será que todavía tiene sentido seguir pidiendo? Zacarías levantaba las manos sin ver ningún movimiento, ninguna señal, ninguna pista, y aún así dijo: nunca, Señor mío, he sido desatendido en mi súplica hacia ti. Corán 19:4. Esa frase, si lo permites, puede transformar el estado de tu corazón. Él no la dijo porque las cosas estuvieran saliendo bien. La dijo en medio del silencio, en medio de la demora, en medio de lo imposible, igual que tú ahora. Pero ¿y si te dijera que lo que más cansa tu corazón no es la espera, sino la interpretación que haces de ella? Tal vez aprendiste desde niño que la demora significa negación, que el silencio significa rechazo, que repetir súplicas significa fracaso.
Pero, ¿y si lo que te enseñaron sobre la espera está incompleto? ¿Y si Alá no está diciendo no, sino todavía no? Observa a Zacarías. Pidió un hijo cuando biológicamente ya no era posible. Su cuerpo era débil, su esposa estéril, y aún así dijo: mis huesos están debilitados, mis cabellos se han teñido de blanco, pero nunca fui desatendido. ¿Entiendes la profundidad? Está diciendo: veo mi realidad, pero no baso mi fe en ella. Y quizá eso es exactamente lo que le falta a tu corazón cansado. Estás midiendo la respuesta de Alá por la apariencia del mundo y no por el poder de quien controla el mundo. Ahora imagina la escena con todos los detalles que el Corán te permite sentir. Zacarías entra silenciosamente en su lugar de oración, el mismo donde tantas veces lloró, donde tantas veces pidió, donde tantas veces se sintió solo. Y entonces, cuando menos lo esperaba, cuando ya no había lógica posible, cuando lo imposible se había vuelto rutina, Alá responde. No con cualquier respuesta, sino con una respuesta más grande de lo que pidió. Un hijo profeta. No solo un niño, sino Yahya, un signo viviente. ¿Qué te muestra eso? Que el silencio de Alá nunca está vacío, que la demora nunca es al azar, que la falta de movimiento no significa falta de misericordia. Tal vez estés viviendo exactamente eso, un tiempo de silencio que parece castigo, cuando en realidad es preparación. Un tiempo de puertas cerradas que parece abandono, cuando en realidad es protección. Un tiempo de espera que parece pérdida de tiempo, cuando en realidad es fortalecimiento. Pero ¿y si te dijera que el verdadero error es creer que el cansancio de tu corazón significa que Alá te ha olvidado? La historia de Zacarías no enseña eso. El Corán no muestra eso. Tu corazón está cansado no porque Alá esté tardando, sino porque tú quieres entender la respuesta antes de que llegue. Quieres controlar el tiempo, el ritmo, el modo, y eso destruye tu paz. Mira profundamente tu vida y hazte una pregunta sincera. ¿Realmente la demora de Alá es un castigo? ¿O quizá es misericordia disfrazada? ¿Está Él reteniendo algo de ti? ¿O reteniéndote de algo? ¿Cuánto de tu cansancio nace exactamente de esa lucha interna entre querer confiar y querer controlar? ¿Entre querer entregar y querer garantizar? Entre decir, Alá sabe, y secretamente pensar, pero yo también quiero decidir. Cuando pones esto sobre la mesa, entiendes que el dolor no viene de la espera, viene del miedo de que la espera termine en nada. Pero el Corán te muestra lo contrario. Ninguna súplica sincera termina en nada. Zacarías no recibió la respuesta cuando era joven, fuerte y lleno de vitalidad. La recibió cuando ya no podía hacer absolutamente nada por sí mismo, justo para que quedara claro que la respuesta provenía solo de Alá. Aunque duela admitirlo, quizá algo similar esté sucediendo contigo. Tal vez Alá está retrasando la respuesta para que entiendas que cuando llegue no será fruto de tu fuerza, tu estrategia o tus planes, sino únicamente de su misericordia. Y eso, cuando realmente lo entiendes, quita un peso inmenso del corazón, porque comprendes que no necesitas forzar para que la promesa se cumpla, solo necesitas continuar como Zacarías, pidiendo, insistiendo, confiando, aunque estés cansado. Y aquí es donde la historia toca directamente tu realidad, porque tú también tienes pedidos antiguos, cosas que llevas en el corazón desde hace años, sueños que guardas en silencio, heridas que nadie ve, dolores que escondes incluso de ti mismo. Y quizá en este mismo instante estés a punto de desistir. Pero piensa conmigo, si Zacarías hubiese desistido un año antes, un mes antes, un día antes, la respuesta habría llegado exactamente cuando él decidió dejar de pedir. ¿Y tú? ¿Estás a punto de detenerte en el momento en que Alá está a punto de mover algo que no imaginas? ¿Realmente quieres arriesgar eso? Tal vez nadie te lo haya dicho, pero Alá
no guarda silencio para herirte, guarda silencio para ajustarte, para fortalecer tu fe, para limpiar tu corazón, para separar lo que deseas de lo que necesitas. Y cuando todo eso ocurre dentro de ti, la respuesta llega, siempre, pero llega de la forma correcta, en el momento correcto y de la manera correcta. Y tú, cuando mires atrás, dirás lo mismo que Zacarías: nunca fui desatendido. Escribe en los comentarios: confío en el tiempo de Alá, aunque mis ojos aún no vean nada. Deja que esta frase sea tu acto de fe. Y aunque esta historia ya te haya dado un soplo de alivio, lo que viene a continuación revelará algo que pocas personas perciben sobre el propio mecanismo del destino, y eso puede transformar por completo la forma en que entiendes la espera. Porque hay algo mucho más profundo sucediendo, mucho más de lo que imaginas. Cuando el miedo toma el control de la mente, el corazón comienza a cansarse de un modo que nadie más ve. Es un cansancio distinto, porque no nace del cuerpo, sino de la sensación constante de que todo puede derrumbarse en cualquier momento. Es el tipo de agotamiento emocional que aparece cuando intentas sostener un futuro que no existe, o cuando te repites en silencio: ¿qué pasará si esto sale mal? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si algo ocurre que yo no pueda detener? Ese tipo de preguntas, repetidas como un eco dentro de tu pecho, terminan erosionando tu paz. Y tal vez por eso te has sentido como si tu corazón estuviera demasiado cansado, como si hubiera perdido la serenidad que alguna vez tuviste. Pero el Corán responde a esa herida, porque hubo un hombre que literalmente enfrentó lo imposible cuando todo estaba fuera de su control, y es justamente en ese punto donde Allah reveló una de las mayores razones por las que el alma humana encuentra descanso al recordar su decreto. Imagina por un momento la escena que muchos conocen, pero pocos sienten de verdad. Ibrahim está solo. No es una soledad física, es una soledad existencial. Está rodeado de un pueblo entero que desea verlo caer, gente que se unió no por convicción, sino por odio compartido. Él había llamado a su gente al recuerdo del único, había cuestionado los ídolos que ellos mismos construyeron, había usado la lógica, el amor, la firmeza, y aún así fue rechazado. ¿Puedes imaginar esa mezcla de incomprensión y miedo? No miedo al fuego, miedo al abandono humano, a la injusticia, a la crueldad de una multitud que no escuchó ni una sola palabra de las que salieron de su corazón. En ese instante, su vida ya no le pertenecía a sí mismo según los ojos del mundo, y aún así, profundamente dentro de él, había una calma que desafía cualquier explicación racional. El fuego era tan grande que las personas no podían acercarse, así que construyeron una catapulta para lanzarlo. Ese detalle histórico revela más de lo que parece. Era un fuego extraordinariamente grande, de una magnitud que tenía como objetivo demostrar poder, intimidación y supremacía. Era como si dijeran: tu fe no te salvará de nuestra furia. Y sin embargo, el cielo respondió de forma que ningún ser humano esperaría. Cuando Ibrahim fue lanzado, cuando ya no había vuelta atrás, cuando hasta el aire parecía convertirse en enemigo, Allah pronunció una orden que cambió la historia de todos los que creerían después. Oh fuego, sé frescor y paz para Ibrahim. 21:69. No dijo simplemente: no lo quemes. Dijo: sé paz. Esa es la parte que muchas personas no entienden. Allah no anuló la existencia del fuego, no eliminó el peligro, no evitó el sufrimiento externo, pero transformó la naturaleza del fuego para él. Y es ahí donde está la razón que tu corazón cansado necesita escuchar. Allah no promete que no habrá momentos ardientes, pero sí promete que esos momentos no te destruirán si tu confianza está puesta en Él. Existe un tipo de paz
que no viene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Allah tiene dominio absoluto sobre todo aquello que temes. Y esa certeza es la respuesta divina al corazón cansado que piensa que necesita controlar cada detalle para que la vida no se derrumbe. La verdad es que nunca tuvimos control. El control siempre fue de Él, y es en ese reconocimiento donde el corazón encuentra descanso. Porque cuando el ser humano intenta ser autor, protector, estratega y salvador de todo lo que ama, el corazón no aguanta, se cansa, pesa, se endurece. Y por eso cuando Allah transformó el fuego en frescor y paz, envió al mundo entero un mensaje silencioso: tú no puedes, pero yo sí. Y esa frase, aunque no haya sido pronunciada literalmente, resuena en el espíritu de todo aquel que lee este versículo con sinceridad. Ahora, piensa en ti. ¿Cuál es ese fuego que te asusta? ¿Cuál es la situación que temes perder el control? Quizás sea una decisión difícil que viene en camino. Quizás sea la salud, la estabilidad financiera, la familia, el futuro de los hijos, una relación que parece frágil, una responsabilidad que pesa más de lo que admites. Quizás sea un diagnóstico, una noticia inesperada, un cambio que no pidió permiso. El miedo tiene muchas formas, pero todas nacen del mismo lugar: la ilusión de que tienes que controlar lo que solo Alá puede conducir. No es coincidencia que, cuando el corazón está cansado, la ansiedad crece, y cuando la ansiedad crece, la fe parece distante. Pero en realidad, el cansancio del corazón es muchas veces la invitación de Allah para que entregues aquello que Él nunca te pidió cargar solo. Existe algo profundamente humano en intentar resolver todo por cuenta propia. Es instintivo, casi automático. Pero hay momentos en la vida en los que Allah, en su misericordia, retira de ti la sensación de control para que percibas que estás en manos de aquel que jamás duerme, jamás se distrae, jamás te abandona y conoce cada detalle de lo que aún no has vivido. Y tal vez tu corazón esté cansado justamente porque buscaste seguridad en las cosas equivocadas. Buscaste seguridad en las circunstancias, en las personas, en la estabilidad aparente, y todas ellas son frágiles. Todas pueden cambiar en un segundo. Pero aquel que dijo al fuego: sé frescor y paz, no cambia, nunca. Por eso espiritualmente, la historia de Ibrahim no es solo un milagro, es un método, es una manera de enseñar al creyente a relacionarse con el miedo de otra forma. El miedo no debe ser negado. Ibrahim no era un hombre de piedra, era humano, sentía, pero entendía que el miedo es como el viento. No lo controlas, pero puedes decidir hacia dónde te vuelves mientras sopla. Y él se volvió hacia Alá. Esa es la parte que transforma todo, porque el fuego seguía siendo fuego, ardiente, aterrador, amenazante, pero Ibrahim ya no lo temía. El miedo había perdido su fuerza, no porque el mundo se volviera seguro, sino porque el corazón encontró seguridad en Allah. Ahora déjame preguntarte algo que tal vez nadie te ha preguntado tan directamente. ¿De qué sirve temer algo que solo existe por permiso de Allah? Puede parecer confrontador, pero es un llamado a liberar tu corazón de preocupaciones que nunca fueron tuyas. Porque si Allah decretó algo, el miedo no lo impide. Y si Allah protege algo, el miedo no lo destruye. Entonces, ¿realmente vale la pena cargar ese peso? Deja en los comentarios cuál es ese fuego que ha estado consumiendo tu tranquilidad y qué necesitas entregar a Allah para que tu corazón deje de luchar solo. Y presta atención a algo más. Cada vez que Allah menciona un milagro en el Corán, no es solo para que lo admires, es para que aprendas. Y hay un detalle que pocos notan en esta historia. Allah no pidió al fuego que desapareciera, le pidió que fuera paz. Eso significa que hay situaciones en tu vida que Allah no va a retirar, pero Él las transformará de una manera tan profunda que no podrán destruirte.
Tal vez estés pidiendo a Allah que apague algo que temes, pero Allah, en su sabiduría, quiere hacer de ese mismo momento una fuente de fortaleza, no de caída. Y aquí viene otra reflexión que puede cambiar mucho dentro de ti. ¿Y si el miedo que sientes no es señal de debilidad, sino señal de que Allah quiere llevarte a un nivel de confianza que todavía no conoces? ¿Y si la sensación de que todo está fuera de control es precisamente la manera en que Allah te muestra que Él lo controla todo? Piensa con calma. A veces, cuando todo se desmorona en tus manos, es porque Allah quiere reconstruirlo con las suyas. No es pérdida, es transición. Y hay algo aún más profundo. Cuando Allah dice, sé paz, está enseñando a tu corazón cómo comportarse ante lo que parece imposible. No es solo un decreto para el fuego, es un decreto que resuena dentro de cada persona que teme el futuro. Es como si Allah dijera, lo que temes sigue ahí, pero no tendrá poder sobre ti. Así que, la próxima vez que sientas que tu corazón está cansado porque todo parece fuera de control, recuerda a Ibrahim siendo lanzado al fuego. Recuerda esa orden divina que cambió la naturaleza de las llamas. Recuerda que el poder que convirtió el fuego en frescor sigue acompañándote hoy. Y recuerda, sobre todo, que el miedo disminuye cuando entregas la situación al dueño del fuego y de la paz. Pero esto no es todo. Lo que viene después puede cambiar completamente la forma en que entiendes los momentos más tensos de tu vida. Cuando la injusticia golpea tu vida, no solo hiere tu dignidad, hiere tu alma. Hay momentos en los que el corazón se siente tan cansado que parece que la injusticia va a apagarte por dentro. Es esa sensación de haber dado lo mejor de ti y aún así ser tratado de la peor manera. Traiciones, calumnias, puertas que se cierran sin explicación, personas que apagaron tu luz simplemente porque no soportaron verte brillar. Tal vez estés viviendo exactamente eso ahora mismo, cargando un dolor que no mereces, tratando de entender por qué Allah permitió que una injusticia tan grande tocara tu camino. Y sin darte cuenta, esa pregunta silenciosa va drenando tu energía, tu esperanza, tu fe. Aquí es donde el Corán habla directamente a tu corazón cansado, porque existe una razón espiritual detrás de ese peso, y los profetas caminaron por ese valle antes que tú. Imagina a Yusuf, joven, puro, con un corazón sincero, siendo arrojado a un pozo por sus propios hermanos. La traición más cruel no vino de desconocidos, vino de quienes debieron protegerlo. El silencio oscuro de aquel pozo parecía el fin. Y aun cuando fue rescatado, no encontró alivio. Encontró venta, esclavitud, soledad en una tierra extraña. Y cuando años después parecía estar reconstruyendo su vida, llegó otra injusticia aún mayor, la calumnia. El inocente, acusado de aquello que nunca hizo, encarcelado por algo que jamás cometió, aislado por un pecado que no cargaba. ¿Cuántas veces debió haber gritado hacia adentro, preguntándose cuándo Allah revelaría la razón de tanto sufrimiento? ¿Cuántas noches habrá cerrado los ojos intentando entender por qué el justo sufre mientras el injusto prospera? ¿Cuántas veces su corazón habrá estado cansado intentando no perder la fe en medio de algo tan cruel? Pero cada injusticia escondía algo que solo Allah veía. Cada puerta cerrada preparaba una más grande. Cada pérdida era construcción. Cada lágrima era un ladrillo del destino que nadie imaginaba. Y cuando después de años Yusuf se encontró frente a sus hermanos, aquellos que causaron todo, Allah reveló la razón. Él dijo, Allah es sutil con lo que Él quiere. Y al final de todo, cuando la verdad salió a la luz, Yusuf pronunció una frase que cambia todo. Ciertamente, Allah no deja perder la recompensa de los que hacen el bien. 12:90. Esta no es solo una frase, es un decreto divino, es una ley espiritual. Lo que viviste nadie lo roba, lo que perdiste nadie lo hereda, el bien que hiciste nadie lo destruye.
La injusticia que te hirió será testigo de tu ascenso, y el sufrimiento que te cansó será argumento de tu recompensa. Pero aquí está lo que muchos no entienden. La injusticia no vino para quebrarte, vino para moverte, no vino para humillarte, vino para purificarte, no vino para cerrar caminos, vino para alinearte con el camino que Alá ya escribió. A veces, Alá permite que ciertas personas hagan lo peor contra ti para liberarte de destinos a los que tú jamás renunciarías por voluntad propia. A veces, Él permite que alguien te quite algo para abrir espacio para lo que tú jamás osarías buscar. ¿Te has dado cuenta de que después de ciertos dolores cambiaste profundamente? De que ciertas personas que Alá sacó de tu vida eran precisamente las que más te impedían crecer? Y aún así, insistes en pensar que fue castigo. ¿Será que la injusticia que te hirió es realmente señal de debilidad en tu fe? ¿O será que Alá te está moviendo hacia algo que tu corazón aún no comprende? Piensa en la prisión de Yusuf. Todos veían a un hombre preso, pero Alá veía a un hombre siendo preparado. La cárcel que debía ser final se convirtió en inicio del plan. La humillación se volvió trampolín. El retraso se volvió protección, el silencio se volvió respuesta. Quizás eso mismo está ocurriendo contigo. Quizás la humillación que viviste no es el final, es la base de lo que Alá está construyendo. Quizás la puerta que se cerró no es castigo, es rescate. Y quizá este cansancio en tu corazón sea solo la señal de que Alá está a punto de darle la vuelta a tu historia. Y aquí entras tú. Tu corazón está cansado porque intentas entender lo que solo Alá puede explicar. Está cansado porque intentas probar lo que solo Alá puede confirmar. Está cansado porque intentas defenderte de algo que Alá ya decidió defender por ti. La injusticia te hirió, pero no define quién eres. Define lo que Alá dará. Define lo que Él escribió, define cuán alto te elevará, pero para ver eso necesitas hacer lo que Yusuf hizo, entregar, no entender, entregar, no controlar, confiar, no pedir la caída de los injustos, pedir tu ascenso, porque la caída de ellos no te lleva a ningún sitio, pero tu elevación lo cambia todo. Y si sientes que la injusticia te robó algo, recuerda, nadie puede robar lo que Alá decretó. Nadie puede apagar lo que Él decidió iluminar. Nadie puede impedir lo que Él escribió. Y cada vez que dudes, repite la frase que transformó la herida de Yusuf en gloria. Alá no deja perder la recompensa de los que hacen el bien. Dila hasta que tu corazón vuelva a respirar. Dila hasta que la fe vuelva a ser más fuerte que la herida. Dila hasta que el miedo se incline ante la confianza. Escribe en los comentarios qué es lo que tu corazón más desea que Alá te devuelva, porque declarar eso es un acto de fe. Y si este mensaje tocó tu alma, deja tu like y comparte este video para que más corazones cansados recuerden que Alá nunca abandona a quien hace el bien. Pero no te muevas todavía, porque lo que viene a continuación revela algo que muchos desconocen, y cuando lo entiendas, comprenderás por qué la injusticia nunca es el final para quien deposita todo en manos de Alá. Sentirse sin fuerzas es una experiencia que deja el alma temblando, como si cada intento de continuar fuera un paso dentro de un desierto interminable. Y por más que uno luche, parece que el corazón ya no responde, como si de tanto cargar dolor, miedo, agotamiento espiritual y silencios internos, finalmente hubiera dicho, basta. Pero lo más sorprendente es que esta sensación no es nueva. No eres la primera persona que siente que su corazón está cansado al punto de querer rendirse. Y el Corán revela una historia que parece escrita exactamente para este momento. La historia de los jóvenes de la cueva. Un relato que nace en medio del miedo, el agotamiento y la persecución, pero que termina en una profundidad espiritual
que pocos realmente comprenden. Imagina el escenario, un grupo de jóvenes solos, vulnerables, amenazados por un pueblo que quería destruir su fe. No tenían a dónde ir, no tenían un plan y no tenían fuerzas. Solo tenían un corazón cansado y el deseo de no traicionar a Alá. Sentían el peso de cada decisión y el cuerpo les temblaba por el miedo de no saber qué pasaría. Ellos no buscaban gloria, no buscaban riqueza, no buscaban poder. Lo único que querían era preservar la fe que daba sentido a todo. Y aún así estaban agotados, física y emocionalmente, empujados a los límites más profundos del miedo humano. En ese momento, la única salida era huir, pero no huían de la vida, huían hacia Alá. Es una diferencia enorme. La gente piensa que refugiarse es debilidad, pero los profetas enseñan algo distinto. Refugiarse en Alá no es huir, es regresar al único que realmente sostiene el corazón. Ellos entraron en una cueva, un lugar oscuro, estrecho, frío, aparentemente inhóspito. Pero es aquí donde la narrativa cambia radicalmente. Alá transformó ese espacio de miedo en un espacio de descanso. No porque la cueva se volviera más amplia, no porque la situación externa cambiara, sino porque Alá cambió el estado interior del corazón. El versículo afirma, Alá les aumentó la guía. 18:13. No dice que les dio fuerza física, no dice que les dio recursos, no dice que les resolvió el problema inmediatamente, dice que aumentó la guía. Y cuando la guía aumenta, el alma deja de temblar, la angustia se aquieta. El corazón cansado encuentra un silencio que cura. Y aquí está un secreto espiritual que casi nadie percibe. El cansancio del corazón no se cura con descanso físico, con dormir más, con desconectar, ni siquiera con pensar positivo. El cansancio profundo se cura cuando Alá ilumina un lugar de tu alma que estaba oscuro, cuando Él sopla una tranquilidad que ningún ser humano puede fabricar. Por eso, cuando te sientes como estos jóvenes, perseguido por problemas que te superan, agotado por responsabilidades que te drenan, presionado por gente que no entiende tu dolor, lo que necesitas no es más fuerza, lo que necesitas es guía, porque la guía es lo que hace que un corazón cansado vuelva a respirar. El corazón se agota cuando intenta resolver todo sin Alá, cuando acumula decepciones, culpas, vergüenzas, miedos y duelos sin entregarlos en la oración. Cuando intenta ser fuerte en situaciones donde Alá nunca te pidió fuerza, sino entrega. Y tal vez por eso este relato es tan profundo. Aquellos jóvenes no fueron salvados porque lucharon, fueron salvados porque confiaron. Mientras todo afuera estaba en caos, Alá estaba reorganizando todo dentro de ellos. Mientras ellos dormían, Alá trabajaba. Mientras sus cuerpos descansaban, sus almas estaban siendo reconstruidas en silencio. ¿Cuántas veces tu alma también ha necesitado ser reconstruida, pero no tuviste el valor de detenerte un poco? ¿Cuántas veces insististe en seguir adelante por orgullo, por miedo, por presión externa? ¿Cuántas veces fingiste ser fuerte cuando lo que tu corazón realmente necesitaba era una pausa espiritual? Y aquí viene una verdad que puede sacudir muchas creencias. No es falta de fe sentirse cansado. Falta de fe es abandonar a Alá cuando uno está cansado. Los profetas se cansaron, los compañeros se cansaron, los justos se cansaron, pero cada uno de ellos buscó refugio en Alá en ese punto crítico entre no puedo más y pero sigo confiando. Cuando tu corazón llega a ese punto, es porque Alá está invitándote a cerrar puertas, apagar ruidos, detener el mundo y refugiarte en él. No es coincidencia que Alá eligiera jóvenes para esta historia. La juventud simboliza fuerza, vigor y energía. Y aún así, incluso ellos llegaron al límite. Eso demuestra que el agotamiento no distingue edad, no distingue historia, no distingue condiciones. La única diferencia está en la reacción. Algunos se hunden en la desesperación, otros buscan una cueva espiritual,
y es ahí donde ocurre la transformación. La historia dice que Alá les dio un descanso profundo durante años. Eso significa que no fue un descanso físico simple, sino un descanso decretado, protegido, bendecido, algo que ninguna persona podría interrumpir. El descanso del alma no depende de circunstancias humanas, depende del decreto divino. Y cuando Alá decide darte descanso, ningún ruido externo puede perturbarlo. El corazón deja de pelear contra la vida cuando recuerda que Alá controla cada detalle. Y aquí está la parte más transformadora. El descanso que Alá les dio no fue un fin, fue una preparación. Ellos salieron de la cueva más fuertes, más guiados, más conscientes del propósito. Y es exactamente lo que Alá quiere hacer contigo cuando tu corazón está cansado. No quiere destruirte, quiere prepararte. No quiere derrumbarte, quiere reconstruirte. No quiere castigarte, quiere purificarte. Y esta purificación muchas veces aparece primero como cansancio, porque el cansancio obliga a soltar lo que ya no sirve, a detener lo que te hace daño, a abandonar caminos que no eran tuyos. Y entonces, cuando finalmente te aquietas, Allah te guía. El corazón descansa no cuando a vida muda, sino cuando a alma entiende que Allah está cuidando de todo. Y tal vez este sea o punto en que você precisa refletir. ¿Será que tu cansancio no es un llamado de Alá para regresar a Él de una forma más honesta, más vulnerable, más real? Escribe en los comentarios una súplica que tu corazón necesita entregar a Alá. Permite que tu comentario sea un acto de entrega, un testimonio de que, incluso con el corazón cansado, eliges confiar. Y lo que viene después es aún más profundo, porque cuando reconoces tu cansancio delante de Alá, Él te muestra caminos que jamás habrías imaginado y transforma tu agotamiento en guía, exactamente como hizo con los jóvenes de la cueva. Y quizá lo que Él está preparando para ti es mucho más grande de lo que tu corazón cansado hoy puede comprender. A esta altura del vídeo, tu corazón no es el mismo que al inicio. Algo dentro de ti se movió, quizá de forma sutil, quizá de forma intensa, pero movió, porque cuando la palabra de Alá toca un corazón cansado, algo se reordena, algo se ilumina, algo se libera. A lo largo de esta jornada, vimos cómo Alá fortaleció a Musa cuando cargaba más de lo que podía, cómo consoló a Jacob en su tristeza, cómo calmó el miedo de Mariam, cómo devolvió esperanza a Zacarías después de años de silencio, cómo rescató a Yunus en la soledad más oscura, cómo elevó a Yusuf después de la injusticia, cómo restauró a Ayub tras pérdidas inimaginables, y cómo transformó a los jóvenes de la cueva cuando ya no tenían fuerzas para seguir. Si prestas atención, todas estas historias dicen exactamente lo mismo. Alá jamás abandona un corazón que lucha por permanecer firme. Jamás. Si llegaste hasta aquí, es porque Alá está trabajando en tu interior, respondiendo súplicas que quizá callaste durante años. Y esta sensación que estás teniendo, ese peso que se afloja, esa lágrima que amenaza caer, ese suspiro que sale del alma, no es casualidad. Es cura, es guía, es Alá acercándose a ti mientras tú te acercas a Él. La pregunta es, ¿vas a permitir que esta transformación siga o vas a volver a cargar solo lo que siempre te rompió? Antes de cerrar este mensaje, quiero llevarte a un momento espiritual. Para eso, respira profundo, cierra lentamente tus ojos. Afloja los hombros, siente el aire entrar y salir. Imagina que todo ruido externo se apaga, todo peso cae de tus manos y que solo quedas tú y Alá. Eleva tus manos, aunque sea ligeramente. Abre tu corazón, aunque esté cansado.
porque la súplica que haremos ahora puede ser el inicio de tu descanso interior. Oh Alá, Señor de los cielos y de la tierra, tú conoces lo que mis labios nunca dijeron, tú viste las lágrimas que escondí, tú sabes el peso que mi corazón lleva en silencio. Oh Alá, alivia mi pecho, ilumina mi camino, fortalece mi sabr y multiplica mi tawakkul. Oh Alá, retira de mi alma todo miedo, toda ansiedad, toda culpa y todo agotamiento. Dame descanso como diste a los jóvenes de la cueva. Dame firmeza como diste a Musa. Dame esperanza como diste a Zacarilla. Dame paciencia como concediste a Ayub. Dame luz como diste a Yusuf. Oh Alá, no me dejes depender de mis fuerzas. Haz que dependa solo de ti. Cura lo que nadie ve, renueva mi corazón, guía mi vida, y no me apartes de tu misericordia ni por un instante. Oh Allah, fainaka anta as-salam, wa minka as-salam. Tú eres la paz, y la paz solo viene de ti. Haz descender paz sobre mi corazón, sobre mi hogar. Acepta mi súplica, oh más misericordioso de los misericordiosos. Si sentiste esta súplica, si algo dentro de ti se soltó, si una lágrima cayó, entiende una cosa. Isto é resposta. Isto é Alá te tocando. Y por eso escribe en los comentarios, confío en Alá. Que este sea tu acto público de fe, tu marca espiritual, tu declaración para los ángeles de que tu corazón eligió confiar. Y si conoces a alguien que está sufriendo, comparte este mensaje. Puede ser la cura que esa persona pidió en sus oraciones. Suscríbete para continuar esta jornada. Aquí siempre encontrarás un lugar para tu alma descansar, aprender y fortalecerse con el Corán. Y escucha con atención lo que voy a decirte. Lo que viene en el próximo vídeo puede transformar tu vida aún más profundamente. No salgas sin verlo. Puede ser exactamente la respuesta que pediste a Alá hace tiempo. Porque, como Alá promete, en verdad, con la dificultad viene la facilidad. 94:6. Y si estás aquí, es porque esa facilidad ya comenzó a acercarse.